Con el triunfo espesando su voz, Bilhay admitió que desde el principio sabía que el joven caballero acechaba dentro de su rango de emboscada. Sus ojos ardientes habían seguido los movimientos de Jan como un depredador rastreando huellas en la nieve. Para Bilhay, aquello no era sorpresa, era la confirmación de que el cebo por fin había atraído una presa más interesante. Pero entonces ocurrió algo que arrancó la alegría de las gargantas bárbaras. El resultado no se desarrolló como Bilhay esperaba, y el asombro cruzó su rostro pese a su control. El campo de batalla sostuvo una pausa breve y antinatural, como si el mundo mismo hubiera parpadeado y reescrito el siguiente segundo. Bilhay estaba seguro de haber matado a Jan, seguro de que el joven caballero caería al suelo como una armadura destrozada. En cambio, Jan desapareció. Sin sangre, sin caída, sin impacto satisfactorio, solo vacío donde debería haber habido un cuerpo. La mente de Bilhay se aferró a la única explicación que respetaba, magia, ilusión o algún truco de poder que se burlaba de la fiabilidad de sus propios ojos. Justo a su lado, Bilhay oyó de pronto la voz de Jan, seca, irónica y peligrosamente cercana, comentando que su oponente ni siquiera había notado la diferencia porque dependía únicamente de lo que veía. Las palabras cayeron como una bofetada, no solo burlonas, sino exponiendo el punto ciego momentáneo del jefe. La cabeza de Bilhay giró bruscamente, rabia e incredulidad chocando en su mirada. Sosteniendo a Lady Dorena en sus brazos para evitar que colapsara, Jan calificó lo sucedido como una simple ilusión mágica, como si describiera un ejercicio básico de entrenamiento en lugar de haber esquivado la muerte. Lorena, atónita y sin aliento, lo miró con intensa curiosidad, cómo había creado algo tan convincente, tan instantáneo, que incluso Bilhay había sido engañado. La pregunta temblaba en sus ojos tanto como en sus labios. El frustrado Bilhay solo pudo observar cómo el caballero escapaba de su enorme puño, eludiendo un golpe mortal en una batalla que apenas había comenzado. La decepción del jefe era palpable, transformando su anterior diversión en algo más oscuro. No era solo que Jan hubiera sobrevivido, era que Jan lo había hecho parecer descuidado por un latido, y Bilhay no perdonaba tales humillaciones. En el momento en que Jan dijo al gran jefe que su verdadero encuentro tendría que esperar hasta más tarde, Lorena exigió de pronto que la soltara. Incluso entre el miedo y el dolor, su orgullo ardió, detestaba ser llevada como una carga indefensa. Su voz temblaba de urgencia, no de debilidad, mientras insistía en que podía mantenerse en pie por sí misma. Antes de que Jan pudiera objetar o explicar, Lorena lo golpeó, directamente en el rostro pese a todo lo que había hecho para salvarla. El golpe fue impulsivo, alimentado por el estrés y la dignidad herida, y lo sorprendió más que cualquier ataque enemigo. Repitió de inmediato su exigencia, ordenándole que la soltara al instante, como si la terquedad pudiera devolverle el control que la batalla le había arrebatado. Bilhay resopló, convencido de que Jan presumía demasiado por haberlo engañado siquiera una vez. Con una promesa salvaje, declaró que despedazaría al valiente caballero en un solo minuto, convirtiendo cualquier negociación en una burla. Su voz llevaba la certeza de un depredador que cree poder terminar la caza cuando le plazca. Jan, extrañamente más optimista, no parecía creer que Bilhay tuviera siquiera tanto tiempo para desperdiciar. Su expresión permanecía aguda pero serena, como si estuviera calculando el campo de batalla en lugar de temerlo. Para Jan, los minutos eran lujos, esta pelea se decidiría en latidos, y las amenazas de Bilhay sonaban como adornos dramáticos que ocultaban impaciencia. Los ojos de Bilhay permanecieron fijos en Jan, disgustados por el tono y la confianza del joven caballero, aunque todavía no desataba por completo su odio. Era la mirada de un hombre decidiendo cómo romper a su oponente, ya fuera con fuerza bruta, intimidación o un método más cruel. Aquella contención era ominosa, sugiriendo que Bilhay estaba pensando y no simplemente enfureciéndose. Jan señaló que mientras Bilhay se ocupaba de él, el verdadero objetivo podría escapar. Bilhay replicó fríamente que ella estaba justo frente a él, insinuando que la huida era imposible. Jan discrepó, no porque dudara del poder de Bilhay, sino porque entendía el objetivo más profundo del jefe y sabía que esta confrontación era solo la superficie de un plan mayor.
Jan pronunció el nombre de la espada legendaria, Aelon, sabiendo que heriría más profundamente que cualquier provocación. Declaró con franqueza que el líder de las hordas bárbaras deseaba esa arma por encima de todo, más que sangre, más que territorio, más incluso que venganza. El nombre quedó suspendido en el aire como el tañido prohibido de una campana, atrayendo la atención de Vili con intensidad inmediata. Según contaban las historias, la espada dragón Aelon otorgaba a su dueño una ventaja aterradora, el poder de ganar cada nueva batalla contra sus enemigos, como si el destino mismo se inclinara hacia la hoja. No era solo filo o artesanía, era leyenda convertida en metal. Incluso los guerreros curtidos susurraban sobre ella como se susurra sobre tormentas, con asombro, miedo y anhelo. Con Aelon, la conquista del imperio dejaría de ser un sueño distante para convertirse en una brutal realidad alcanzable. Transformaría a un jefe bárbaro en una fuerza capaz de amenazar al mundo, apta para quebrar ejércitos que deberían superarlo. Y eso, dejó claro Jan, era lo que Vili anhelaba con desesperación, el tipo de poder que reescribe fronteras y pone el nombre del vencedor en la historia. Jan declaró que estaba dispuesto a decirle a Vili dónde encontrar la increíble arma que deseaba. Ofreció la información con calma calculada, como si negociara en un mercado en lugar de estar entre torres en llamas. Pero bajo la oferta había una trampa moldeada por desesperación y estrategia, y la voz firme de Jan la hacía sonar casi razonable. A cambio, Jan exigió llevarse consigo a Lady Lorena Beowulf, de inmediato, porque tenía asuntos extremadamente importantes con ella que no podían esperar. La formulación fue deliberada, dando a la demanda un sentido de urgencia e inevitabilidad. No estaba pidiendo permiso, estaba estableciendo condiciones, obligando a Vili a considerar un trato en lugar de una ejecución simple. Tras finalmente dejar a Lorena en el suelo, Jan escuchó con atención mientras Vili lo interrogaba de nuevo, presionando para obtener certeza sobre la espada si les permitía marcharse. La voz del jefe se tensó, con la sospecha luchando contra la codicia. Quería garantías, no promesas, porque olía el engaño como los lobos huelen la sangre, pero el atractivo de Aelon lo hacía dispuesto a arriesgarse. Lorena nunca había oído hablar de la espada dragón, pero Jan le dijo que se guardaba en la armería. La revelación le revolvió el estómago, temió de inmediato que él realmente entregara a Aelon a los bárbaros. Su mirada saltó entre Jan y Vili, dividida entre confiar en el juicio de Jan y temer las consecuencias catastróficas de darle a un monstruo lo que deseaba. Y Jan admitió, al menos en intención, que planeaba hacer exactamente eso. Pero no con la espada real. En su lugar, daría a Vili una falsa, un sustituto destinado a saciar la codicia el tiempo suficiente para comprar escape y tiempo. La apuesta era enorme, un error, un desliz, y Vili no solo estaría furioso, sería imparable. La preocupación de Jan era aún más profunda, porque recordaba que Vili había pasado parte de su infancia en el ducado de Beowulf. Eso significaba que el bárbaro podría conocer ya rumores sobre la presencia de la espada dragón, su aura o su escondite. Un hombre con recuerdos de la tierra era más difícil de engañar que un extraño, y Jan no podía permitirse subestimar esa ventaja. Peor aún, los ojos ardientes de Vili, esas brasas inquietantes y casi demoníacas, podrían permitirle percibir la naturaleza del arma al instante. Si la hoja era falsa, quizá lo sabría en el momento en que sus dedos la tocaran, y entonces el engaño se convertiría en sentencia de muerte. La mente de Jan corría, calculando cómo ocultar una mentira de una mirada que parecía atravesar almas. Incluso si Vili no comprendía por completo el verdadero valor de Aelon, jamás ignoraría algo legendario puesto en sus manos. Precisamente por eso Jan esperaba que el jefe mordiera el anzuelo, confiando en que la codicia superaría la cautela. Si Vili aceptaba el cebo, aunque fuera brevemente, podría abrir un camino para la supervivencia de Lorena. Tras un largo y pesado silencio, el gigantesco jefe habló de nuevo, preguntando el nombre de la espada dragón, el nombre que la gente usaba cuando la mencionaba en susurros. La pregunta era simple, pero revelaba obsesión, necesitaba la palabra misma, necesitaba poseer la leyenda en su boca antes de tenerla en la mano. A su alrededor, el campo de batalla pareció contener la respiración. Jan mantuvo los ojos fijos en Vili sin parpadear, midiendo el destello de interés y la forma del deseo del jefe.
Evaluó cada microexpresión, cada tensión en la mandíbula, cada cambio de postura, calculando cuán cerca estaba el bárbaro de morder el anzuelo. No era solo conversación, era combate, librado con información y sincronización en lugar de acero. La excitación de Viলাই se abrió paso, y llamó a Aelon la espada de un gobernante legendario, una reliquia que, según se decía, había pasado de generación en generación en las historias de su tribu. Su voz contenía reverencia torcida en hambre, como si la hoja fuera tanto reliquia sagrada como conquista prometida. En ese momento quedó claro, Aelon no era solo un arma para él, era destino. Jan, complacido pero cuidadoso de no demostrarlo, advirtió que el tiempo se agotaba. Pronto, dijo, los caballeros trasladarían a Aelon a un lugar más seguro, fuera del alcance de Viላይ. Sus palabras eran una táctica de presión, estrechando la ventana hasta que Viላይ se sintiera obligado a actuar con rapidez, antes de que el premio se desvaneciera como humo entre los dedos. Además, añadió Jan, el duque Beowulf pronto regresaría a la finca, lo que significaba que Viላይ tendría que elegir entre capturar a Lady Lorena y perseguir la codiciada espada. Cuando Viላይ gruñó que no le gustaba que lo obligaran a elegir, Jan se sorprendió genuinamente, esperaba arrogancia, no irritación ante el dilema en sí. La reacción insinuaba que Viላይ evaluaba riesgos con más inteligencia que un simple bruto. En respuesta, Viላይ declaró que tomaría una tercera opción, con voz baja y decisiva. Lorena y Jan lo observaron con cautela, sus instintos gritando que la tercera opción sería la más violenta de todas. El cuerpo del jefe se tensó como un resorte, y el aire a su alrededor se sintió cargado, como el instante previo a un trueno. Viላይ se lanzó hacia adelante, irrumpiendo entre los dos en una sola explosión. Su intención era brutalmente clara, matar a Jan, apoderarse de la chica y tomar la espada después, sin negociación, sin paciencia, solo dominación. La elección era una mentira, su tercera opción era simplemente tomarlo todo con sangre. Jan reaccionó al instante, su cuerpo moviéndose antes de que el miedo pudiera frenarlo, los ojos siguiendo la velocidad de Viላይ con cálculo preciso. Midió el ritmo de los pasos del jefe y el ángulo de su golpe entrante, evaluando cuánto más rápido era este monstruo que cualquier caballero humano. En esa fracción de segundo, Jan comprendió la verdad aterradora, el poder de Viላይ no era solo fuerza, era una velocidad abrumadora. Lady Lorena Beowulf observó horrorizada cómo el enemigo sediento de sangre se movía como un relámpago, dejando imágenes residuales en el humo. Esos ojos ardientes y demoníacos se fijaron en Jan con intención asesina, y Viላይ pareció convertirse en una sombra viviente decidida a borrarlo al instante. El miedo apretó la garganta de Lorena, la escena se sentía menos como un duelo y más como un depredador cerrando las fauces. Viላይ desató su aura de batalla, y el aire explotó en una ráfaga poderosa que se estrelló contra Lorena y Jan como un muro invisible. El viento rugió, desgarrando ropas y llenando pulmones de polvo y ceniza, empujándolos hacia atrás. El aura no era solo intimidación, era presión convertida en arma, transformando el espacio alrededor de Viላይ en una corriente hostil y aplastante. El miedo de Jan se agudizó, no por sí mismo, sino por Lorena, que apenas podía mantenerse en pie con su pierna herida. Intentó gritarle por encima del viento rugiente, su voz quebrándose contra la fuerza, desesperado por mantenerla erguida y fuera del alcance de Viላይ. Protegerla ahora era como intentar resguardar una vela en medio de una tormenta. El villano continuó su asalto, gruñendo que Jan era un mocoso arrogante, alguien que se atrevía a hablar de acuerdos bajo la hoja de un carnicero. Jan, con la mente acelerada, luchaba por pensar en medio del caos, buscando el único movimiento que pudiera salvar a Lorena. Incluso mientras esquivaba, sus pensamientos estaban consumidos por rutas de escape, distracciones, cualquier cosa que pudiera mantenerla con vida. Viላይ intentó aplastar a Jan bajo su enorme pie, furioso de que el joven caballero se hubiera atrevido a negociar en lugar de suplicar. Su indignación era casi personal, como si la compostura de Jan lo ofendiera más que cualquier insulto. Para Viላይ, la misericordia era debilidad y la negociación era demora, quería sumisión, no conversación. El bárbaro pretendía forzar a Jan a la desesperación, hacerlo rogar por otra oportunidad, y solo entonces exigir la ubicación de la espada como precio por sobrevivir.
Era un juego cruel, diseñado para despojar primero la dignidad y luego la vida. La sonrisa de Vilay insinuaba disfrute, como si quebrar personas fuera un placer que consideraba merecido. De repente, una luz brillante estalló frente al bruto, inundando el espacio con un resplandor cegador y deteniendo su intención asesina a mitad del movimiento. El brillo atravesó humo y sombras como una hoja sagrada, obligando a Vilay a retroceder por un latido. Lo que fuera que Jan había activado interrumpió el ritmo del bárbaro y le otorgó el más pequeño y precioso fragmento de tiempo. En su furia, Vilay no notó la leve sonrisa que tiraba de la boca de Jan, una expresión demasiado serena para un hombre frente a la muerte. No era arrogancia, era cálculo, la mirada de alguien que había provocado una reacción y obtenido exactamente lo que necesitaba. Esa pequeña sonrisa era una advertencia, Jan aún tenía movimientos por jugar. Por un momento, el gran jefe Vilay vaciló, la confusión parpadeando en su rostro mientras intentaba comprender lo que acababa de ocurrir. El cambio en la luz, el flujo alterado del aire, la sutil desalineación de la distancia, algo no encajaba. Era raro que Vilay se sintiera incierto, y la sensación desconocida lo irritó como arena bajo la piel. Su siguiente acción fue brutal e instintiva, desató presión gravitatoria, aplastando el espacio a su alrededor como si intentara clavar la realidad misma al suelo. La fuerza arrancó fragmentos de piedra y escombros, enviándolos volando en todas direcciones como metralla. El patio se convirtió en una tormenta de piezas afiladas, cada fragmento un posible golpe mortal. Uno de esos fragmentos cayó cerca, y Jan, huyendo del salvaje abrumador, pisó sobre él con un paso agudo e inestable. La roca se desplazó bajo su peso, levantando polvo, pero forzó el equilibrio con pura determinación. Incluso el terreno se había convertido en enemigo, transformando cada movimiento en una apuesta. Con inmensa dificultad, Jan logró evadir los repetidos intentos contra su vida por parte del bárbaro que soñaba con destruir a los caballeros imperiales y quebrar el norte. Giró, rodó y se lanzó entre escombros y viento, usando cada fragmento de entrenamiento e instinto para mantenerse un aliento por delante de la aniquilación. Cada escape se sentía prestado, pagado con dolor y nervio. Al notar que el ataque de Vilay se había contenido por una fracción, una vacilación extraña en la presión, la duda de Jan se encendió. ¿Por qué un monstruo como ese se contendría siquiera un instante? Antes de poder expresar el pensamiento, Vilay exigió silencio y lo interrumpió con una pregunta, retomando el control del ritmo de la confrontación, pero esa única vacilación permaneció en la mente de Jan como un enigma sin resolver. Con una mirada sombría y cargada de intención, el comandante jefe Vilay clavó un grueso dedo hacia el cinturón del caballero de élite del destacamento especial. Allí, entre polvo y cuero rasgado, colgaba un brazalete inconfundible por su artesanía, un objeto que Vilay reconoció al instante como el mismo emblema que una vez llevó Cabour, el caído jefe bárbaro. Porque comprendía exactamente lo que ese brazalete representaba, honor, juramento y el peso de una voluntad moribunda, la curiosidad del líder se afiló hasta convertirse en exigencia. Presionó por la verdad, queriendo saber con precisión dónde lo había obtenido Jan y si había sido tomado como botín, o entregado como legado final. Incluso la confianza del gigante imponente vaciló por un latido cuando supo el origen del brazalete. La revelación de quien se lo había dado a Jan lo tomó por sorpresa, un detalle capaz de transformar el significado de una victoria en el campo de batalla en algo mucho más personal y mucho más peligroso. Mientras su tenso intercambio continuaba, Jan recordó con calma el momento en que asestó el golpe fatal a Cabour. Con voz baja y firme, como la de un recluta endurecido más allá de sus años, explicó que el jefe, desangrándose pero invicto, había colocado el brazalete en sus manos, no como rendición, sino como un traspaso deliberado de responsabilidad. Al borde de la muerte, junto al jefe colapsado de la tribu salvaje, Jake había escuchado la petición final con una claridad escalofriante. El enemigo derrotado, con los ojos aún fieros pese a la luz que se apagaba, le rogó que honrara un último deseo, uno pronunciado no por orgullo, sino por el alma de la tribu que quedaba atrás. El comandante jefe Vilay, atraído por la gravedad de aquellos momentos finales, interrogó a Jake con una intensidad casi reverente. Jake respondió describiendo como Cabour, un guerrero forjado en pura voluntad, jamás suplicó por sí mismo,
habló únicamente de su pueblo, de su linaje y del futuro de su tribu, aferrándose al deber hasta su último aliento. Esa historia se asentó como hierro en el aire, y la siguiente exigencia de Bilai llegó sin vacilación. Si Jan llevaba la voluntad de Cabour, entonces también llevaba conocimiento, por eso el líder de los salvajes del norte le exigió la ubicación de la espada legendaria, a Elon, como si el solo nombre pudiera invocar al destino. Bilai ofreció un trato enmarcado como respeto más que como misericordia. Si el caballero del destacamento especial revelaba dónde estaba oculta a Elon, el jefe prometía dejarlo libre, no por bondad, sino en reconocimiento al hombre que había asumido la intención final de Cabour y sobrevivido a ella. Pero el trato se tornó cruel en el instante en que Bilai exigió que Jan abandonara a Lorena Beowulf. Su voz descendió hasta convertirse en la amenaza de un depredador. Si se negaba, el joven caballero moriría allí mismo. Jan sabía que no podía vencer al bárbaro en combate abierto, así que afianzó su compostura y condujo la conversación hacia la única ventaja que poseía, la espada. Con una certeza fría y desdeñosa, Bilai se burló de que su oponente ni siquiera pertenecía realmente al ducado de Beowulf, como si Jan no fuera más que una hoja errante sin estandarte legítimo. Sugirió que no tenía sentido un duelo absurdo, uno en el que Jan arriesgaría su vida por orgullo y la perdería por nada. La propuesta golpeó a Jan como un insulto disfrazado de consejo. Inspiró para rechazarla, la mandíbula tensándose mientras intentaba devolverle la arrogancia al bárbaro, pero el momento se desvaneció, robado por el ritmo y la presión abrumadora del enemigo. En lo alto de las ruinas destrozadas del muro ancestral de su fortaleza, Lady Lorena Beowulf permanecía sentada en un silencio aturdido y maltrecho. Su cuerpo parecía pesado por el agotamiento, la mirada desenfocada como si flotara entre la conciencia y la inconsciencia, hasta que una voz irrumpió, burlándose de su paz quebrada y jactándose de haber pisoteado la calma de una hermosa aristócrata. Era el propio comandante jefe Bilai. Se erguía cerca de la hija del duque con los brazos masivos cruzados sobre el pecho ancho, mientras la sombra devoraba la piedra rota a su alrededor. Luego, con crueldad deliberada, alzó una gran mano sobre la cabeza indefensa de la muchacha, como si probara lo fácil que sería extinguir su vida. El invasor anunció su intención con satisfacción teatral. Quería ver cómo reaccionaría el duque Beowulf, qué rostro pondría un gobernante orgulloso al verse obligado a presenciar cómo su propia sangre era humillada y acorralada bajo la palma de un bárbaro. Más que la victoria, Bilai ansiaba la expresión de la desesperación. Imaginaba los ojos de su rival abriéndose de par en par, imaginaba la furia quebrándose en impotencia, y saboreaba la idea de ver a la hija del duque reducida a ese terrible estado, prueba de que los muros y títulos nobles también podían romperse. Sin embargo, mientras el líder de las hordas salvajes se demoraba en anticipación, ya saboreando el triunfo sobre Lorena y sus leales caballeros, una voz repentina atravesó el momento. Alguien lo llamó idiota, agudo y sin temor, y el insulto sobresaltó al bárbaro, obligándolo a girar la cabeza con incredulidad. La voz pertenecía a Lady Lorena Beowulf, o eso parecía, reprendiéndolo por confiar demasiado en sus propios ojos. La burla golpeó justo donde su orgullo era más frágil, y la ira cruzó su rostro al darse cuenta de que la muchacha frente a él estaba demasiado serena para estar verdaderamente indefensa. Por eso Bilai había sido engañado una y otra vez, seguía confundiendo las apariencias con la verdad. En el siguiente latido, la figura de la joven se fracturó, dispersándose en incontables fragmentos como vidrio astillado, revelándose como magia de marioneta, una ilusión elaborada para atraerlo a la certeza y hacerle desperdiciar su impulso. Desde dentro de aquel truco desmoronándose, el mensaje de la aristócrata persistió como un susurro con colmillos. Le dijo a su oponente que no se preocupara, la información de Jan sobre Aelon era genuina, y sugirió, con una calma cortante, que el bárbaro debería apresurarse a perseguir su premio, porque el tiempo ya se le escurría entre los dedos. La realización golpeó con fuerza a Bilai, había sido magistralmente engañado por los representantes del grupo de caballeros. Furioso, descargó su rabia contra la ilusión de Jack con brutalidad, destrozándola a golpes cargados de odio y escupiendo insultos venenosos, maldiciéndolo como si las palabras pudieran remendar el orgullo herido. Lejos del caos, el verdadero Jack ya hablaba con Lorena Beowulf en un refugio oculto.
Explicó que había señalado deliberadamente a Vilay hacia la aldea de la espada, comprándoles distancia y tiempo. El bárbaro se obsesionaría con el arma, no los cazaría, aunque fuera al menos hasta que fuera demasiado tarde. Momón habló con franca admiración sobre la maestría mágica de Vilay, calificándola de excepcional, aterradoramente refinada para un supuesto salvaje. Añadió que el truco de marioneta de Jan era ingenioso, pero comparativamente tosco, y aún así admitió que había sido lo bastante impresionante como para convertir la certeza de un monstruo en confusión. Cuando la hechicera preguntó a Jan por qué aún llevaba el brazalete de Cabour, descubrió la amarga lógica detrás de ello. Jan comprendía que enfrentarse a Vilay de frente era imposible por ahora, la fuerza por sí sola no cerraría esa brecha, por lo que el brazalete permanecía como prueba de legado y recordatorio del precio ya pagado. Parecía que el brazalete lo había ayudado, ya fuera por destino, determinación o el peso de un juramento moribundo, y ahora Jan centró su atención en lo que más importaba. Tenía la intención de despertar por completo a Lorena Beowulf y recuperar a Elon, porque con su ayuda y el conocimiento de su linaje, la espada legendaria podía convertirse en la clave de todo por lo que estaba luchando. Jan se negó a ceder, incluso después de tantas pruebas que lo habían dejado en carne viva. Advirtió al mago que no confundiera el cansancio con retirada, porque había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Cuando Momón cuestionó cómo podrían alguna vez vencer a Vilay, Jan respondió con un detalle crucial, un hechizo protector, su silencioso seguro contra la conquista brutal. Sin esa protección, el temible salvaje jamás podría reclamar el arma legendaria con tanta facilidad. Cuando la trampa se cerrara, cuando Vilay extendiera la mano hacia la gloria y encontrara solo restricción, Jan creía que por fin controlaría el curso de la batalla, guiando el desenlace con manos cuidadosas en lugar de plegarias desesperadas. En lo profundo de la armería del duque Beowulf yacía un denso bosque de acero, hachas de pesadas cabezas crecientes, espadas de distintas longitudes, lanzas, alabardas y armas forjadas para guerras hace mucho olvidadas. El aire llevaba el olor a aceite y hierro, y las paredes parecían vibrar con la vieja violencia almacenada en su interior. Detrás de las gruesas puertas de madera, un sonido extraño se acercaba, un raspón y golpe inquietantes, como si algo enorme avanzara sin preocuparse por el sigilo. El ruido se volvió más pesado, como una tormenta formándose en un pasillo estrecho, y el silencio de la armería comenzó a sentirse frágil. Entonces, sin advertencia, las robustas puertas estallaron hacia afuera. Una increíble onda expansiva desgarró la entrada, reduciendo la madera a astillas y arrojando escombros por el suelo como si la fortaleza misma hubiera sido abierta de un puñetazo de pura ira. A través del umbral arruinado entró el comandante jefe Vilay. Escaneó los destrozos con impaciencia depredadora, preguntándose si aquel era realmente el lugar correcto, si las palabras de Jan lo habían guiado bien, y su duda duró apenas lo suficiente para que la codicia se afilara en certeza. Mientras observaba la armería de Beowulf, ahora cubierta de tablas rotas y polvo flotante, Vilay sintió algo extraño bajo la piel. Una magia peculiar flotaba en el aire, sutil pero inconfundible, como un aliento protegido, advirtiendo que no todos los tesoros reciben con agrado las manos que los buscan. Y allí estaba. Ante el invasor, exhibida como si aguardara juicio, se encontraba la espada legendaria Aelon, su presencia dominando la sala. Un aura tenue parecía enroscarse a su alrededor, no como mera decoración sino como un encantamiento vivo que observaba, medía y recordaba. Vilay no pudo apartar la mirada. Admiró la espada del gobernante con reverencia hambrienta, dejando que la ambición creciera en su pecho, imaginando ya el sangriento futuro que podría tallar. Para él, Aelon no era un símbolo, era una herramienta de dominación, una promesa de matanza vestida de leyenda. Avanzó hacia el arma tan esperada, ojos entrecerrados, respiración lenta y controlada. Vilay estudió la hoja como si evaluara a un oponente, imaginando ya cómo la alzaría contra el duque Beowulf y obligaría a la casa noble a arrodillarse bajo la ley bárbara. Cuando su enorme mano alcanzó la empuñadura de Aelon, fantasías viles invadieron su mente. Imaginó clavar el arma de hierro en el corazón del duque, imaginó el trono de Beowulf derrumbándose bajo su talón, y apretó el agarre con la confianza de un hombre que creía que el destino le pertenecía.
Pero lo que una vez le ocurrió a Jack, cuando intentó apoderarse de la antigua espada como si fuera simple acero, volvió a suceder. Una luz cegadora e increíble surgió hacia arriba, y una voz metálica retumbó por la armería, fría, absoluta y más allá de lo humano, declarando al rudo salvaje indigno de blandir a Elon. Bilai se quedó inmóvil con expresión atónita, atrapado entre la furia y la incredulidad. Intentó comprender qué estaba haciendo la gran espada, cómo podía hablar, cómo podía comandar la magia con tal precisión, y por primera vez, su arrogancia se enfrentó a algo que no podía aplastar. El resentimiento floreció con rapidez. El salvaje no podía tolerar que una simple arma se atreviera a alzar la voz contra el mayor líder de los bárbaros. Para Bilai, el juicio de la espada era un insulto, y ese insulto ardía más que cualquier herida de batalla. Por un momento, simplemente observó en silencio, su fuerza inútil ante la extraña autoridad que inundaba la sala. El formidable jefe permaneció rígido, incapaz de encontrar palabras que desafiaran un poder que no le temía. Bañado en la corriente de luz radiante, los labios de Bilai se curvaron en una sonrisa tenue e inquietante. En su mente, llamó a aquello un momento dulce, no porque lo humillara, sino porque prometía lucha, y la lucha era el tipo de triunfo que más sabía saborear. Con un gruñido áspero, Bilai exigió que Aelon dejara de quejarse. Sujetó la empuñadura con fuerza decisiva, decidido a tomar posesión al fin, como si la obstinación por sí sola pudiera anular el juicio antiguo y atar la leyenda a su mano. Sus ojos ardían con obsesión febril mientras se inclinaba, hablándole a la espada como un conquistador a un cautivo. Le ordenó que no resistiera, que aceptara su dominio, que se rindiera a la certeza enloquecida de un bárbaro que creía que el poder era la única ley digna de obedecer. Bilai soltó una risa inquietante y satisfecha, aún aferrando a Aelon en su enorme agarre. Se dijo a sí mismo que el arma se había calmado, que la resistencia estaba desapareciendo, confundiendo la breve quietud con sumisión, sin darse cuenta de que el silencio puede ser el aliento antes de la tormenta. Mientras el jefe se obsesionaba con reclamar a Elon, no notó que el techo sobre él cambiaba. Una fina grieta se extendió por la piedra como una línea de hoja, ensanchándose lentamente, como si la fortaleza misma abriera un ojo para presenciar lo que venía después. Desde esa grieta abierta, un hombre con uniforme de caballero militar emergió para sorpresa de Bilai. Descendiendo a la armería con precisión controlada, dejó clara su postura sin un solo ademán innecesario, no estaba de acuerdo con aquel triunfo y no permitiría que la espada fuera tomada por manos brutales. Era Hans Mariner, el mayordomo de la casa Beowulf, pero su postura, su disciplina y su mirada revelaban su pasado como antiguo caballero imperial. Apareciendo en el peor momento posible para Bilai, Hans se movió con intención letal, claramente preparado para destruir a su enemigo y poner fin al alcance del bárbaro hacia la leyenda. El ánimo de Bilai se agrió al instante. El jefe se erizó ante la llegada de un intruso que osaba interferir en un momento tan crucial, y su orgullo retrocedió como si hubiera sido golpeado. Ser desafiado allí, ante la propia espada, se sentía como un ataque directo a su autoridad. Con un movimiento decisivo, el gigante alzó su arma, los hombros rodando mientras se preparaba para borrar la interrupción. El rostro de Bilai se endureció en un enfoque despiadado, estaba listo para destruir a Hans sin remordimiento, convencido de que cualquiera que se interpusiera entre él y Aelon merecía ser quebrado. Mientras tanto, Jack y Lorana Beowulf alcanzaron un espacio protegido cerca de la torre, oculto de miradas indiscretas. El área estaba envuelta en maná protector, un velo silencioso contra la detección, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, el aire a su alrededor no sabía a muerte inminente. Jake instó a Lorena a quedarse allí y descansar hasta que todo terminara, insistiendo en que conservara fuerzas mientras el peligro se desplazaba a otra parte. Pero ella se negó a aceptar tal disparate, alzando el mentón con fuego obstinado, golpeada o no, estaba decidida a seguir luchando, a permanecer junto a sus aliados hasta que se decidiera el desenlace final. A los ojos de Jan, la hermosa aristócrata no tenía ningún derecho a regresar a la batalla con una pierna herida, cada paso parecía atravesado por un dolor punzante. Sin embargo, Lorena Beowulf lo trataba como una molestia menor, desestimando la herida con el orgullo obstinado de alguien que se negaba a ser definida por la debilidad.
Todos estaban luchando, y Lorena se negaba a esconderse en un lugar seguro mientras la sangre empapaba las piedras de su tierra natal. No podía quedarse de brazos cruzados mientras su gente sangraba en tierras de Beowulf, y Jan no pudo evitar notar algo más, cada vez que se mencionaba a su familia. La compostura helada que llevaba como armadura se resquebrajaba, revelando un fuego feroz y protector bajo la superficie. ¿Creía realmente que su papel exigía que ella misma pisara el campo de batalla? Jan luchó con ese pensamiento, pero también sabía que no podían simplemente esperar y confiar en la salvación. Alguien tenía que actuar, alguien tenía que ayudar a derribar al comandante jefe Vili, y en la mente de Jan, Lorena tenía la fuerza y la autoridad para convertirse en ese punto de inflexión. La hija del duque Beowulf no perdió ni un segundo en vacilar. Con el mentón en alto y la voz firme pese al agotamiento, preguntó de inmediato cuál sería su responsabilidad en esa misión crítica, qué tarea precisa debía cumplir para ayudar a defenderse del enemigo sediento de sangre que los acorralaba. En el momento en que juró hacer todo lo que estuviera en su poder para capturar al temible salvaje, la expresión de Jan se endureció en determinación. Tomando aire como si fuera a pronunciar una verdad peligrosa, le hizo una petición urgente, una que llevaba el peso de la desesperación, la estrategia y una dura necesidad que no disfrutaba admitir. Acercándose a su camarada de la unidad especial hasta poder mantener la voz baja y privada, Jan le pidió que renunciara a algo precioso, algo íntimo que existía dentro de la propia Lorena. Sus palabras salieron bruscas al principio, como si lo que estaba en juego le hubiera arrancado cualquier suavidad, y la solicitud cayó como un impacto. Lorena lo miró con total desconcierto, los ojos muy abiertos mientras intentaba comprender qué estaba insinuando siquiera. Jan estabilizó rápidamente su tono y aclaró que no hablaba por crueldad, hablaba de una llave que podía desbloquear la victoria. Con esa cosa, insistió, finalmente podrían derrotar a Vili. Entonces la comprensión encajó de golpe, y el significado detrás de la propuesta de Jan la sacudió como agua helada. La sorpresa de Lorena se volvió aguda y personal, lo miró como si lo viera por primera vez, dividida entre la incredulidad y la creciente conciencia de exactamente qué sacrificio le estaba pidiendo considerar. Cerca de allí, Momón apareció en el peor momento posible, y su reacción fue inmediata. La hechicera estalló en ira e indignación, escandalizada de que Jan pudiera hablar con tanta imprudencia a una joven que conocía, como si el orgullo y los límites de la aristócrata fueran meras herramientas para gastar en un plan. Jan se dio cuenta de su error al instante, como si hubiera pisado una hoja oculta. Comenzó a tranquilizar apresuradamente a la visiblemente entristecida Lady Beowulf, asegurándole que había entendido mal, su petición no era lo que parecía. Alzó las manos en un gesto apaciguador, suavizando la voz mientras intentaba reparar el daño antes de que se transformara en desconfianza. Lo que Jan realmente quería decir, explicó, era esto: necesitaba que Lorena le enseñara una técnica secreta de los Beowulf, los pasos del alma de nieve. La propuesta volvió a sorprenderla, porque no se trataba de una lección simple, era un arte sagrado ligado al linaje, la disciplina y las tradiciones ocultas de las tierras del norte. En su urgencia, Jan casi acorraló a Lorena contra la pared, apoyando un brazo a su lado como si los propios segundos fueran enemigos. Insistió en que no era falta de tiempo para explicaciones delicadas, esa técnica era su mejor oportunidad para derrotar al comandante jefe Vili. Sin los pasos, admitió con gravedad, jamás podría lograrlo. Cuando sus compañeros de la unidad especial reaccionaron como si hubiera perdido la cordura, una sombra de decepción cruzó el rostro de Jan. Por un momento, la valiente confianza lo abandonó, reemplazada por frustración, porque para él, aquello no era locura. Era cálculo nacido de la experiencia dura y de la creciente certeza de que la fuerza bruta fracasaría. Lorena apartó su mano, recuperando su espacio y dignidad en un movimiento firme. Explicó, con firmeza y sin disculpas, que los pasos del alma de nieve eran un secreto resguardado, una herencia transmitida solo dentro de la familia Beowulf, protegida no por cerraduras sino por sangre, juramento y siglos de tradición ininterrumpida. No podía enseñar esa técnica a nadie, sin importar cuánta confianza hubiera, sin importar lo desesperadas que fueran las circunstancias, incluido el propio Jan. No era algo personal, era ley.
La familia Beowulf había sostenido esa regla durante generaciones, y romperla no era una falta menor, sino una herida tallada en la historia de su casa. En otra parte, el choque principal de la noche estalló en lo alto de la aguja del segundo piso de la armería de la mansión del duque. El aire allí se sentía cargado e inestable, como si las propias piedras se hubieran convertido en campo de batalla. Cada golpe y cada oleada de poder resonaban por la torre como un trueno atrapado en una garganta estrecha de piedra. Al siguiente latido, la torreta superior cedió y salió despedida, y la aguja se partió parcialmente bajo un devastador disparo mágico de luz. La mampostería gritó al desgarrarse, fragmentos cayendo hacia la oscuridad inferior, mientras polvo y chispas llovían por el aire como una nevada violenta. Enfrentado a Hans Mariner, el comandante jefe Vila lanzó acusaciones de robo, escupiendo que Hans había sustraído algo precioso mientras los subordinados del anciano morían afuera. La mirada de Vila sugería que entendía exactamente que estaba protegiendo a Hans, y su rabia se agudizaba porque odiaba que le negaran cualquier cosa. Hans, armado con una hoja afilada y fría que brillaba como acero invernal, respondió con calma letal. Declaró que había venido a destruir a la rata que se había arrastrado a la casa de su señor, su voz cargada con la furia contenida de un antiguo caballero imperial que consideraba aquella invasión una mancha personal. El antiguo caballero pretendía acabarlo usando la 12ª forma del alma de nieve, la técnica conocida como flor blanca. Al invocarla, el aire pareció cristalizarse, el poder se reunió con elegante precisión, y los pétalos de una flor mortal comenzaron a tomar forma en el espacio entre la espada y el enemigo. Los instintos de Vila fueron lo bastante agudos para reconocerla. Adivinó de inmediato que su experimentado oponente estaba desatando flor blanca, el mismo estilo refinado asociado con el mayordomo del duque, y su expresión cambió, mitad irritación y mitad respeto renuente por la técnica detrás del ataque. La técnica demostró ser monstruosamente poderosa. Bajo su influencia, la torre de piedra comenzó a desmoronarse con rapidez, fragmentándose como si la estructura se hubiera reducido a tiza quebradiza. Bloques de mampostería caían con estruendos pesados, tallando nueva ruina en la mansión con cada segundo que pasaba. Vila observó la destrucción con ojos claros, siguiendo cada movimiento y cada cambio en el flujo de maná. Incluso mientras los escombros caían a su alrededor, apreciaba la habilidad de su oponente maduro, porque solo un maestro podía blandir belleza y devastación con una gracia tan controlada. Notó cómo cada pétalo de la técnica estaba recubierto por una aura reforzada, afilada como hojas invisibles en sus bordes. Vila nunca había imaginado que dentro de aquella mansión hubiera alguien capaz de igualar casi la fuerza del duque Beowulf, y el descubrimiento hizo que su sangre ardiera con ansias de desafío. Sin embargo, incluso al considerar retirarse para reevaluar, el gran jefe bárbaro se negó a retroceder. Flexionó cada músculo enorme, arraigándose como una fortaleza viviente, y obligó a su cuerpo a soportar la presión aplastante, decidido a enfrentarse a Hans de frente en lugar de ceder un solo centímetro. Las acciones de Hans, por precisas que fueran, aún no bastaban para detener por completo a Vila. El bárbaro respondió con un aura de combate conocida como lluvia, un contraataque brutal que se extendió por el aire como un frente de tormenta, devorando la elegancia de flor blanca con una fuerza cruda y abrumadora. Con lluvia surgiendo a su alrededor, Vila pareció obtener un segundo aliento, su presencia se expandió, sus ojos brillando con certeza salvaje. Se movía como revitalizado por el aguacero mismo, convencido de que podría aplastar a su experimentado oponente en el próximo minuto y reclamar la espada y la victoria como su derecho. El aguacero mágico se reveló como una de las armas más aterradoras del arsenal bárbaro. Hans observó con horror cómo sus pétalos eran despedazados y dispersados, su aura refinada arrancada por el impacto implacable, como flores aplastadas bajo una tormenta furiosa. Los ojos de Vila ardían con una intensidad loca y abrasadora, y el salvaje se lanzó hacia adelante como poseído por la muerte misma. Exigió que Hans se apartara, su voz espesa de violencia, todo su cuerpo irradiando la promesa de que cualquiera que lo bloqueara sería pisoteado hasta la ruina. Incapaz de asestar el golpe decisivo a su viejo enemigo, Hans miró al bárbaro con ira hirviente. Por un amargo instante, el arrepentimiento le oprimió el pecho, odiaba que la edad le hubiera robado velocidad a sus miembros,
que ya no fuera el joven caballero que habría podido terminar este enfrentamiento con limpieza. Entre las ruinas del vasto complejo palaciego, la espada legendaria Aelon yacía clavada en el suelo con la punta hacia abajo. Incluso en quietud parecía viva, zumbando con autoridad contenida, como si la propia tierra hubiera sido obligada a aceptar el juicio y el peso de la hoja. Un caballero del grupo élite del centro de entrenamiento Jan avanzó hacia el arma, el premio mismo que había anhelado tomar para las batallas por venir. Sus pasos eran medidos pero hambrientos, cada uno impulsado por la creencia de que Aelon era la única herramienta capaz de poner fin para siempre a las atrocidades de sus enemigos. De pie directamente ante el resplandor mágico de la espada, el joven dejó escapar un fino aliento confiado. Habló como si el destino finalmente se hubiera alineado a su favor, convencido de que había llegado a tiempo, antes de que Vilay pudiera reclamar por completo la leyenda y antes de que la situación colapsara en un desastre irreversible. Uno de los caballeros cercanos pareció complacido de que Jan hubiera llegado primero a la armería, como si la ventaja ya estuviera asegurada. Sin embargo, la satisfacción llevaba un filo de temor, porque todos entendían que no estaría solo allí por mucho tiempo, y la sombra del bárbaro podía descender en cualquier momento. Momón, de pie cerca del guerrero de alto rango, le recordó el peligro evidente, el comandante jefe Vilay sentiría de inmediato la reacción de la espada. Jan no necesitaba la advertencia para saberlo, ya podía sentir el riesgo cerrándose alrededor de ellos como un lazo, incluso mientras mantenía su expresión firme. Aún así, hasta que llegara esa colisión inevitable, Jan tenía intención de actuar. Juró poner fin a las atrocidades de Vilay usando el poder de Aelon, creyendo que si podía empuñar la hoja aunque fuera por un instante, podría convertir la arrogancia del bárbaro en su caída, y finalmente detener la matanza. En el instante en que los dedos de Jan se cerraron alrededor de la empuñadura de Aelon, estallaron chispas de magia luminosa alrededor del arma. El aire crepitó con energía, y la luz se enroscó como relámpagos vivos, trazando patrones afilados alrededor de su brazo como si la espada estuviera poniendo a prueba su determinación y midiendo su valía. Como antes, Jan quedó envuelto en un resplandor increíble, pero esta vez era más fuerte, más brillante, casi cegador. La radiancia se derramó sobre él como una inundación, y por un momento que detuvo el corazón pareció que la espada finalmente lo había aceptado, como si realmente hubiera tomado posesión de Aelon al fin. Jan contempló la magia creciente del arma con una emoción cruda, sintiendo el peso de lo que había tocado. Comprendió que no había agarrado simplemente una hoja, había tomado una leyenda con voluntad propia, y la sensación era como sostener una tormenta entre las manos. Antes de esto, Lorena le había hablado de la regla inquebrantable de su casa, una tradición que sus antepasados habían protegido durante siglos. El recuerdo de su negativa y la carga detrás de ella aún se aferraban a él, porque significaba que su victoria exigía no solo fuerza, sino la ruptura de un límite sagrado. Entonces el brillo intenso volvió a surgir, azotando hacia afuera, y también alcanzó a Lorena. Ella se tensó en shock, sin haber esperado jamás ser tocada por esa fuerza, y su respiración se cortó como si el juicio de la espada hubiera atravesado a Jan para aferrarse directamente a ella. Indignado por la tiranía de la tradición frente a la masacre, Jan enfrentó a Lorena con un sarcasmo mordaz. Le recordó a sus propios guerreros, los que sangraban y morían por Beowulf, y sugirió, cruel pero deliberadamente, que tal vez no eran tan importantes para ella como una vieja regla grabada en el orgullo familiar. Le exigió que eligiera, aferrarse a la norma o salvar a sus subordinados. Si quería proteger a los caballeros imperiales que aún luchaban bajo su estandarte, tendría que romper la restricción de siglos, porque la misericordia, la lealtad y la supervivencia valían más que el silencio heredado. Lorena comprendía la lógica en las palabras de Jan, aunque le dolieran como heridas abiertas. Aún así, vaciló, atrapada entre el deber hacia los vivos y el temor de traicionar a los muertos. Sus manos temblaron levemente, no por debilidad, sino por el peso aplastante de lo que la decisión correcta le costaría. En esa vacilación, un recuerdo de la infancia emergió con fuerza. Recordó haber sido advertida de no pronunciar jamás el nombre del hombre que una vez rompió la regla del ducado, un incidente tratado como una cicatriz prohibida, susurrado solo en miradas severas y frases a medias.
Esos recuerdos asentaron el conflicto en su interior como una última piedra cayendo en su lugar. Tras revivir aquel miedo y el silencio que lo rodeaba, Lorena reconoció la justicia de Jan en ese asunto urgente. Si no hacía nada, la regla sobreviviría, pero su gente podría no hacerlo. Entonces, para asombro de Jan, Lady Beowulf extendió la mano y la entrelazó con la suya. Su agarre fue firme, decidido, casi intrépido, mientras declaraba que debían hacer lo necesario ahora, sin importar las consecuencias, porque la vacilación solo alimentaría la ventaja del enemigo. Lorena prometió a Jan que le confiaría todo lo que poseía, poder, herencia y cualquier secreto que su linaje resguardara. El juramento despertó una sensación extraña e inquieta en Jan, porque no podía comprender del todo por qué ella estaba dispuesta a entregar tanto, y aún así podía sentir la sinceridad detrás de ello como calor a través del acero. En ese momento crucial, la hija del duque le dijo a Jan que dejara de pensar con pánico y comenzara a escuchar con el espíritu. Le indicó que se concentrara en el flujo del maná, que lo percibiera como algo tangible, como el viento contra la piel o el agua alrededor de los pulmones, porque solo al sentirlo podría sobrevivir a lo que venía. Finalmente, Jan comenzó a percibir lo que su compañera quería decir. El maná se movía en corrientes invisibles, entrelazándose a través de las ruinas y de su propio cuerpo, y la voz de Lorena se volvió un mandato afilado. Le exigió que escuchara, que lo aceptara y que dejara entrar el poder, porque resistirse ahora significaría perderlo todo, incluida la oportunidad de detener a Vili. Con los ojos cerrándose suavemente, Lorena Beowulf tomó una respiración lenta y guió a Jan en una lección que parecía más antigua que el propio castillo. Habló del silencio impecable oculto dentro del hielo, una quietud tan completa que podía devorar el miedo, ahogar el dolor y transformar un corazón furioso en algo sereno, afilado e irrompible. Lorena prometió que, una vez que Jan aprendiera de verdad esa tranquilidad, ni siquiera una tormenta de nieve aullante podría sacudirlo. En esa quietud congelada, sería capaz de hacer que su propia alma floreciera, no con una belleza frágil, sino con fuerza disciplinada, como una flor invernal que se abre bajo un frío aplastante. Un símbolo mágico de maná cobró vida, ardiendo con una luz brillante y constante que se grabó en el aire. Jan pudo sentir un nuevo poder despertando en su interior, corrientes frescas entrelazándose a través de hueso y aliento, magia con el potencial de destrozar enemigos y reescribir el desenlace de la batalla con un solo paso decisivo. En ese preciso instante, una colosal corriente de resplandor brillante estalló desde la torre del castillo del duque Beowulf y se lanzó hacia el cielo. El haz era tan deslumbrante que hacía que la noche pareciera frágil e indefensa, como si los propios cielos se vieran obligados a reconocer el despertar abajo. Con esa oleada de poder asentándose en su cuerpo como una hoja recién forjada, ya no sintió, por fin, la largamente esperada técnica Beowulf. Los pasos del alma de nieve flotaban en el borde de su conciencia, ya no como rumor o leyenda, sino como un arte vivo tomando forma dentro de sus músculos y su maná. Todo reflejaba el momento anterior en que Jan había encontrado por primera vez la magia anómala de la espada, pero ahora se sentía más profundo, más personal, como si el mismo fenómeno hubiera regresado con una intención más aguda. El aire vibraba con familiaridad, pero el poder en su interior ya no era ajeno, estaba volviéndose suyo. Jan, cadete de alto rango del escuadrón nocturno especial, permanecía con ambas manos firmemente sujetas a la empuñadura de Aelon. La gran espada se sentía fría y pesada, pero también extrañamente viva, como si reconociera la determinación en su agarre y el propósito ardiendo detrás de sus ojos. En ese instante sin aliento, Jan sintió la nueva fuerza mágica con todo su cuerpo, piel, latido y espíritu. Corría por él como agua glacial bajo el hielo, limpia e implacable, llenando cada vacío con un poder que se negaba a ser ignorado. Como si hubiera sido remodelado por lo que acababa de heredar, Jan cerró los ojos por un breve momento. Se centró, dejando que el silencio descrito por Lorena se asentara en su mente, y el caos del campo de batalla pareció desvanecerse, dejando solo claridad, propósito y la luz palpitante de la espada. En su interior, el joven guerrero se regocijó, no en voz alta, sino con una certeza feroz y privada. Finalmente había recibido aquello con lo que había soñado durante tanto tiempo, y ya podía sentir cómo lo cambiaría todo.
Este don se convertiría en el filo que le permitiría derrotar a sus enemigos cuando el acero por sí solo no bastara. Envuelto en un torrente de brillantez mágica, el cadete reclamó verdaderamente la espada dragón a Elon. La sostuvo con firmeza, negándose a vacilar mientras el arma legendaria brillaba con una luz intensa e inusual, una señal inequívoca de que lo reconocía, lo ponía a prueba y, por ahora, lo aceptaba como su nuevo portador. La punta de la antigua hoja se alzó hacia el cielo, señalando como un veredicto. Desde esa elevación brotó una radiancia poderosa e incomparable, tan pura y concentrada que parecía como si la espada estuviera vertiendo su voluntad en los cielos, anunciando que un nuevo portador había entrado en el escenario de la leyenda. Con el arma fría firme en sus manos, Jan finalmente percibió la verdadera forma de la espada dragón, no solo una hoja fina, sino algo coronado de presencia. Sus líneas parecían casi ceremoniales, su aura densa y viva, como si el acero llevara un rugido dormido y el recuerdo de incontables conquistadores. Muy abajo, la punta de otra hoja raspó el pavimento de piedra del castillo Beowulf con un silbido agudo, arrancando chispas en la oscuridad. El sonido cortó la noche como una advertencia, acero protestando bajo presión, el destino avanzando sin paciencia para la misericordia. Hans Mehringer, aún atrapado en un choque brutal, hervía de indignación y escupía su furia al comandante jefe Villay. Llamó al bárbaro monstruo, un enemigo lo bastante vil como para ver a través de técnica y engaño por igual, porque la percepción antinatural de Villay seguía convirtiendo la maestría en inutilidad. Hans sospechaba que algo estaba profundamente mal. Si el bárbaro realmente poseía resistencia y maná interminables, entonces no era mero talento, era un desequilibrio, una anomalía que desafiaba lo que un cuerpo mortal debería soportar. Los instintos del veterano caballero gritaban que alguna fuente oculta estaba alimentando la aterradora resistencia de Villay. A juicio de Hans, esa ventaja invisible era el verdadero origen del formidable poder de Villay. El salvaje frente a él se sentía menos como un hombre y más como un horno que nunca se enfriaba, un enemigo cuya fuerza no disminuía, como si la propia batalla solo lo afilara. Villay no había esperado que su oponente resistiera tanto tiempo, perdiendo fuerza vital con cada intercambio. Aún así, estaba seguro de que el final del viejo guerrero, Hans Mehringer, estaba cerca. En la mente de Villay, la obstinada resistencia de Hans no era más que el último espasmo antes del colapso. Parecía que había llegado el momento de que el jefe terminara por fin con el valiente caballero, aplastarlo y pasar a su verdadero premio. Sin embargo, una perturbación repentina tiró de la atención de Villay, como un anzuelo hundiéndose en su orgullo y desviando su mirada en el peor instante posible. Con ira apenas contenida, Villay se vio obligado a notar la luz ardiente que rugía desde la torre del palacio Beowulf. Aunque Hans mantenía los ojos fijos en su enemigo, la concentración de Villay vaciló, porque aquella radiancia no era magia aleatoria. Era una declaración, y olía a interferencia. Cuando Villay vio la corriente de luz desvanecerse en el cielo, el reconocimiento lo golpeó con amargura. Su rostro se torció con disgusto al darse cuenta de que Jan había logrado reclamar la espada del gobernante después de todo, a Elon había sido arrebatada de su alcance, y el insulto cortaba más profundo que cualquier hoja. El invasor despiadado recordó de inmediato al escuadrón nocturno especial, y la rabia desbordó. En un estallido grosero, lanzó insultos feroces contra Jan, el joven defensor de la fortaleza, escupiendo desprecio como si palabras viles pudieran hacer que la espada regresara a sus manos. Villay recordó cómo había decidido perdonar a Jan antes, en honor al caído jefe Cabour, y ahora esa misericordia se sentía como una burla. El cadete se había atrevido a engañar al gigante, convirtiendo el respeto en humillación, y el orgullo de Villay aullaba por retribución. Hans Mehringer no desperdició la apertura. Sus ojos ardieron al ver la distracción de Villay, y decidió aprovechar la oportunidad sin vacilar. El instinto de veterano lo guió, cuando un monstruo parpadea, atacas, incluso si tus brazos se sienten como piedra. Cargando hacia adelante con el arma en alto, Hans se movió con resolución furiosa. Estaba indignado de que Villay apartara la mirada de su duelo como si no significara nada, e intentó castigar esa arrogancia con un golpe decisivo, volcando lo que le quedaba de fuerza en el ataque.
Para sorpresa de Hans, Vilay atrapó la hoja con las manos desnudas, sujetando el acero frío como si no fuera más peligroso que tela. Los dedos del bárbaro se cerraron con un control aterrador, deteniendo el ataque a mitad del movimiento y demostrando, una vez más, que los límites ordinarios no se aplicaban a él. La oscuridad se asentó en el rostro de Vilay, sus ojos ardiendo con odio mientras miraba a Hans. Gruñó que no sabía de qué batalla hablaba el anciano, porque, para Vilay, su lucha había terminado hacía mucho. Hans solo estaba retrasando lo inevitable, aferrándose a un desenlace ya escrito. Con un único y brutal movimiento de sus poderosos brazos, Vilay partió la gran hoja del mayordomo. El metal gritó al romperse, fragmentos girando hacia la oscuridad, un acto de dominio destinado a quebrar no solo el arma, sino también la voluntad del guerrero. La ira de Hans ardió con fuerza, pero la impotencia la siguió de cerca. No podía hacer nada contra el villano imponente que había tomado la ventaja tan completamente, sin su hoja intacta, las opciones del viejo caballero se redujeron, y la fría verdad de sus límites lo envolvió como un viento invernal. Extendiendo su enorme mano hacia los terrenos Beowulf como si reclamara propiedad, Vilay gruñó al leal defensor del ducado. Estaba furioso de que Hans siguiera en su camino, otra piedra obstinada que se negaba a desmoronarse, cuando Vilay creía que el castillo, la espada y el futuro le pertenecían. De pronto, la poderosa corriente de luz pareció evaporarse, disolviéndose en la noche como si hubiera sido tragada por completo. La torre del castillo aristocrático volvió a la oscuridad, dejando solo polvo flotante y la inquietante sensación de que algo decisivo acababa de completar su transformación. Sobre Hans, chispas de magia destellaron en rápidas ráfagas defensivas, brillando como estrellas protectoras en la penumbra. La luz danzaba como si lo protegiera del ataque inmediato del salvaje, una barrera invisible formándose justo a tiempo, desafiando las reglas de un lugar donde la magia debería haber sido imposible. Hans observó la enorme palma de Vilay acercándose, preparándose para el impacto, pero ocurrió algo que ni siquiera un experimentado caballero imperial podía explicar. El aire se tensó, la temperatura descendió, y el momento se torció en un silencio repentino que hizo que sus instintos gritaran confundidos. Vilay seguía frente a él, pero ahora sus extremidades estaban atadas por grilletes de escarcha. Hans reconoció al instante la obra de magia de hielo, limpia, restrictiva y precisa. La imposibilidad lo golpeó como un mazazo, nadie debería haber podido lanzar magia allí, y sin embargo el hielo se mantenía firme. Quien lo había hecho seguía completamente incierto. Entonces se volvió evidente para el viejo caballero imperial, su sospecha había sido correcta desde el principio. Los nuevos conocidos de la unidad especial estaban involucrados, esos jóvenes guerreros portaban secretos y métodos que no encajaban en las reglas ordinarias, y las ataduras congeladas eran prueba de que sus planes estaban en marcha desde el inicio. Cuando Vilay, atado por la escarcha, se giró, vislumbró una sombra acercándose entre la penumbra. La figura se movía con confianza controlada, sin apresurarse ni vacilar, y la rabia del bárbaro se agudizó, porque aquella silueta se sentía como un desafío hecho carne. Era Jan, cadete de alto rango del escuadrón nocturno especial, avanzando hacia el líder bárbaro con la espada del gobernante, Aelon, en la mano. La presencia de la hoja parecía distorsionar el aire a su alrededor, y el joven caballero caminaba como si llevara tanto salvación como ejecución. Indignado de que las manos sucias de Jan se atrevieran a tocar la espada del gobernante, Vilay rugió con furiosa incredulidad. Sin embargo, incluso mientras escupía ese odio, escuchó las palabras de Jan, calmas y cortantes, hablando del increíble poder de Aelon, como si el arma misma hubiera despertado una nueva autoridad en su portador elegido.